Bien, vamos a continuar el curso con el doctor Javier Villafuerte, otro de nuestros profesores invitados de la Universidad de Harvard. Él nos va a hablar de un efecto colateral de los medicamentos de inmunoterapia, como son los inhibidores de los puntos de control inmunitario. Muchas gracias, doctor Villafuerte. Muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar de este tema. Me interesó mucho porque al acabar la residencia en el 2016 yo estaba haciendo mi cambio de visa y todo esto, entonces no me fui a gastro directo. Trabajé un par de años como internista en un piso de oncología y justo pues en el 2016 era cuando estos medicamentos, los inhibidores de punto de control o los checkpoints, se empezaron a usar masivamente. Entonces tuve mucha exposición y terminé ya después como gastroenterólogo manejando bastante de esto. Los conflictos de interés ninguno aplica en este caso. Este es el mapa de nuestra charla. Primero les voy a hablar de por qué, ¿no? O sea, para los que todavía no lo han visto tanto, me imagino que ya han oído bastante de estos, pero cuán disruptiva es la innovación de estos inhibidores de punto de control inmune. El mecanismo de acción, porque nos va a permitir entender primero cómo funciona como una terapia anticáncer y cómo podemos tener efectos adversos como colitis. Después les voy a hablar de cuán frecuente y en qué circunstancias se desarrolla esta toxicidad en el tracto digestivo. Finalmente, características clínicas y patológicas y el abordaje terapéutico. Esto para mí es lo que creo que ilustra el cambio que son estos medicamentos que salieron en el 2000. El primer ensayo sale en el 2014 y en el 2015 sale el segundo ensayo clave. La sobrevida a 2 años en melanoma metastásico antes de esto era entre 10 y 12%. O sea, tan malo como el cáncer de páncreas metastásico, un pronóstico terrible. Pero miren, sale el primer inhibidor de checkpoint, el ipilimumab, que inhibe esta molécula CTLA4. Y bueno, no es un cambio brutal, pero ya está por encima de 20. Es casi que hemos duplicado la sobrevida a 2 años. Después sale pembrolizumab y rompemos la barrera del 40%. Y después en la combinación de ipilimumab y nivolumab, o sea, la combinación de un anti-CTLA4 y de un PD1, anti-PD1, pasamos la barrera del 50-60% a 2 años. Entonces, esto es un cambio tan grande que hoy en día, ya 10 años después de que se hacen estos ensayos clínicos, la sobrevida en melanoma metastásico, y esto lo han publicado hace poquito porque recién han pasado los 10 años, se mide en sobrevida a 10 años, ya no en sobrevida a 2 años. Y esto es una disrupción tremenda para estos pacientes. Y como pueden ver, la combinación de ipilimumab con nivolumab, lo que llaman el doble bloqueo inmune, el doble bloqueo de checkpoint, a 10 años está cerca a 50%. Y estábamos antes a 10 a 12% a 2 años. Entonces, una disrupción tremenda en el manejo del cáncer melanoma, pero también otros cánceres, el cáncer renal, el cáncer de colon microsatélite inestable, etcétera y etcétera. Cáncer de pulmón también. Ok, pero este concepto tan nuevo no es. En 1899 encuentran linfocitos infiltrativos tumorales. Y bueno, todos nos preguntamos, ¿qué hacen? ¿No? Porque no hay ninguna necrosis del tumor. Se veía quizás que eran más frecuentes en la gente joven, que de alguna manera tenía respuestas inesperadas a infecciones. Hay reportes de caso en la literatura muy antigua de gente que le daba influenza, le daba una neumonía, le daba rubiola y su melanoma desaparecía. Curioso. Esto lleva a este modelo que es el modelo actual, ¿no? Tenemos una célula tumoral que tiene antígenos tumorales. Como tiene mutaciones, genera proteínas que no son reconocidas como proteínas
propias. Estos son los neoantígenos tumorales que están presentados por el complejo de histocompatibilidad 1 a células T. Entonces, normalmente, si es que es una proteína externa, ajena, nuestras células T la identifican, se activan y empiezan a secretar todas estas señales de citoquinas, TNF-alfa, interferón gamma, perforinas, granzimas, y eso lleva a la lisis de la célula tumoral. Pero como pueden ver, hay estas otras moléculas ligadas a la coactivación, B7, PDL1, PD1, CTLA4, que al hacer contacto estas dos células llevan a cambios en la activación inmune. Entonces tienen coestimulación positiva o negativa, y estas causan coestimulación negativa. Cuando se juntan el CTLA4 con B7-1 o el PD1 con PDL1, lo que generan es una célula T que se llama exhausta, o también en la literatura china la llaman la respuesta de la célula T geriátrica. ¿Por qué? Porque este tipo de respuesta se ve mucho más mientras más avanzada es la edad. Y esto es un mecanismo que las células tumorales desarrollan al seleccionarse naturalmente. Empiezan a expresar estas moléculas coestimulatorias que no deberían expresar y que son moléculas que normalmente están relacionadas a la tolerancia. Nosotros aprendemos a tolerar nuestras propias moléculas como con estas moléculas que son tolerogénicas. Entonces, básicamente es un juego de mimetismo que hace la célula tumoral. Pero acuérdense que empezamos en 1899, tuvo que ser hasta el 2018 que se reconoce, y bueno, alrededor del 2014 que se esclarece y se logra una herramienta terapéutica que es parar esta interacción de las moléculas coestimulatorias negativas, que son los anticuerpos monoclonales contra el CTLA4, que es el ipilimumab, le voy a llamar IPI para ser más cortos, anti-PD1, que tenemos nivolumab o pembrolizumab, y también ya hay otros contra el PDL1, y que reactivan las células T, volviéndose citotóxicas y volviendo a llevar a una lisis de la célula tumoral. Pero ¿qué pasa? Revertir la elevación inmune del cáncer también es, o sea, molecularmente como mecanismo, es lo mismo que revertir la tolerancia natural, la tolerancia inmune natural que todos hemos hecho en nuestro timo durante nuestra niñez. Entonces el riesgo es justamente tener autoinmunidad inducida por esos medicamentos. Ahora, claro, uno diría, esto sí ocurre, pero es raro. Ahora 40% de los pacientes con cáncer en Estados Unidos están en este tipo de medicamentos, y globalmente también está creciendo. La toxicidad inmune puede afectar cualquier órgano en el cuerpo, pero las superficies que intercambian con el medio ambiente, tracto digestivo, pulmón, piel, son las superficies más activadas. De hecho, son las superficies que tienen un microbioma más desarrollado, ¿no? Entonces, algo tiene que ver. Estos son los órganos predilectos. Ahora, esta es la parte más densa. Si se quedan conmigo estas 3 diapositivas, les prometo que los números les van a ayudar a entender esto. IPI, acuérdense, es el CTLA4, NIVO es el PDL1, el PD1. La toxicidad es más alta. Este es un cuadro de este ensayo inicial cuando uno combina los dos medicamentos. Bueno, no es una sorpresa. Mientras más medicamento, más toxicidad. Pero con monoterapia hay menos toxicidad que con terapia combinada. 1. 2, las toxicidades son comunes. Ustedes pueden ver que 82% de los pacientes tuvo alguna toxicidad, pero muy pocos tuvieron un efecto adverso que lleva a descontinuación, ¿no? Como 7% que se pare el tratamiento. Pero en terapia combinada es mucho más común. Ahora, 1/4 de los pacientes suspenden la combinación, mientras que 1 de 20 suspende el NIVO.
Ahora por órganos. En realidad eso es más por síntomas, pero pueden ver, diarrea es la toxicidad más común cuando hay terapia combinada, IPI más NIVO. Piel es la toxicidad más común cuando solo es NIVO. Sin embargo, después de piel, inmediatamente está diarrea. Entonces, tampoco podemos quedarnos tranquilos con monoterapia. Y lo que quería mostrarles, si ven en el cuadro a la derecha, y bueno, acá se va a ver más claro, en amarillo, las reacciones severas de diarrea en combinación, 9.6%, más o menos 10%. Y si miran la tasa de colitis, más o menos 10%. Entonces, cuando la diarrea es severa, suele ser por colitis. Y lo otro que quería mostrarles es que somos gastroenterólogos, pero entonces también vemos el hígado. No es nada rara la hepatitis. Y si tienen más de 3 o 5 veces la ALT, AST elevadas, también tomar en cuenta que puede llevar a falla hepática. Pero existen otras toxicidades, encefalitis, neumonitis, artritis, tiroiditis, y si uno tiene una toxicidad, tiene más chance de tener otras toxicidades. La mayor parte de pacientes que me refieren usualmente ya vienen con Hashimoto por este medicamento o por algún otro efecto endocrino o dermatológico. Y acuérdense que es una proporción alta la de los que tienen que descontinuar por IPI-NIVO. Ok, ¿cómo se presentan estos pacientes? Estos pacientes, de nuevo, soy el que les habla de las enfermedades que se pueden presentar como sea, pero realmente la presentación es mucho más similar a una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Okay? Diarrea, la más común, pero si tenemos una diarrea disentérica, ¿no? con frecuencia, tenesmo, moco o sangre, es una enfermedad más severa. Dolor abdominal es otro. Pérdida de peso se suele ver cuando es severa. Fiebre e hilio son factores de alta severidad que tenemos que preocuparnos, que puede ser una enfermedad fulminante. Y en estos pacientes también a veces vemos anemia y hipoalbuminemia, porque no siempre ocurre rápidamente, no ocurre al día siguiente que le dieron la infusión. Puede ocurrir dentro de los 3 meses más comúnmente, pero puede ocurrir hasta 1 año y medio después. Incluso uno puede estar sin ningún tratamiento porque respondió y ocurre. Acuérdense que todos estos, así como en enfermedad inflamatoria intestinal, si hay sangre, si hay moco, si hay fiebre, hilio, peso es más severo, más cuidado. Esta es la clasificación basada en la guía. La verdad que las guías están muy hechas por los oncólogos y van a ver que tienen una utilidad, pero están muy hechas para investigación y quizás no tanto para la práctica clínica, porque les hablan de grado 1, menos de 4 deposiciones por encima del basal. ¿Cuándo sabemos cuál es el basal de un paciente? Sobre todo un paciente que está enfermo en el hospital. De ahí, de grado 2 para arriba, se va subiendo la severidad. Entonces, el grado 2 es 4 a 6, grado 3 es más de 7 o hospitalizado, y grado 4 es cualquier cosa que amenace la vida. Grado 5 es un grado que me parece que no es de relevancia clínica, muerte, pero así lo usan los oncólogos. Pero la lección de esto es que cualquier diarrea que tenga más de 4 deposiciones por encima del basal requiere observación temprana, requiere consulta digestiva. Entonces estos son pacientes en los que deberíamos ser consultados en general. Medición de marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, calprotectina fecal, excluir infecciosas, C difícil siendo una de ellas, y una endoscopía baja, ya sea una sigmoidoscopía o una ileocolonoscopía, dependiendo de lo que uno vea o en imágenes o dependiendo de la severidad. Este es el rango de hallazgos endoscópicos. Pueden ir desde parecido a enfermedad de Crohn, que pueden ver ahí la D con un cobblestoning. También puede parecerse a una colitis ulcerosa aguda severa, o puede parecerse a una colitis ulcerosa leve, pero los que les pongo a la derecha
son un poco más comunes y son las presentaciones negativas endoscópicamente o con hallazgos que solo los vemos con magnificación y con NBI. No sé si ven ahí que se ven los folículos linfoides que están incrementados, y simplemente con pérdida de vascularidad, así como una colitis microscópica o como una colitis ulcerosa Mayo 1. El rango endoscópico es tremendo. Histológicamente puede presentarse como algo similar a una colitis ulcerosa, es decir, con abscesos de cripta, criptitis e inflamación superficial, similar a una enfermedad de Crohn, es decir, con extensión a la submucosa, como ven ahí donde he puesto un asterisco, se extiende por debajo de la muscular propia, pero también se puede ver similar a una colitis linfocítica y similar a la enfermedad de injerto versus huésped o a un efecto adverso de micofenolato mofetilo con apoptosis en criptas. Este es menos común, pero responde mucho menos a tratamiento, por si acaso. Ahora, no es solo el colon y el hígado. Aquí les tengo un ejemplo de una paciente que vi hace 3 semanas cuando estuve en el servicio de consultas intrahospitalarias, que tiene una esofagitis con un edema marcado, una gastritis erosiva, parece enfermedad de úlcera péptica común, pero no tenía ni H. pylori, ni Stresс, ni AINES, ¿no? Entonces no era, o una enteritis similar a la de la enfermedad celíaca. Pueden ver que no tienen vellosidades ahí arriba, y abajo pueden ver no hay una sola vellosidad en la magnificación con el NBI. Entonces puede ser cualquier parte del tracto digestivo, incluido el páncreas. Este es un caso en el que el paciente desarrolla una masa en el páncreas y que se biopsia y termina siendo una pancreatitis autoinmune, e incluso los pancreatólogos ya le llaman pancreatitis autoinmune tipo 3. Ahora, todas estas por la misma causa. Ok, esto es el abordaje terapéutico. La AGA tiene una guía, también el ASCO, que es la institución de los oncólogos médicos. Todas estas, por desgracia, se basan en esta clasificación que tienen un basal, ¿no?, de los grados, que personalmente como gastroenterólogo no me gusta, porque uno no pregunta el número de posiciones, uno ve la severidad endoscópica, no está viendo grados y demás, pero bueno, así está hecha. El grado 1 la suele manejar ya según una suspensión temporal, con manejo de soporte. A veces les dan loperamida, corticoides orales, budesonida, mesalamina, pero no hay ninguna evidencia para estos, por si acaso. Es más, hay un ensayo clínico en donde budesonida falla. De grado 2 para arriba, ya de hecho se dan los corticosteroides, y de hecho se tiene que hacer diagnóstico endoscópico. El ASCO, que son los oncólogos, recomiendan corticoides endovenosos 1 miligramo por kilogramo y monitorear por 72 horas, como van a ver que es el algoritmo de colitis ulcerosa aguda severa, y esto es algo importante, y dar infliximab o vedolizumab si no hay una mejoría a las 72 horas. Si es que hay respuesta, ya podemos dar una desescalación de corticoides que dura 4 o 6 semanas, no podemos ir muy rápido. Y la única diferencia entre los grados 3, el grado 3 y 4 es que con el grado 3 tenemos la opción de ir a 2 miligramos por kilo de metilprednisolona, y se suspende el CTLA o ipilimumab definitivamente. Y con el grado 4, que ya amenaza la vida, recomiendan considerar la suspensión permanente de todos, incluso del nivolumab. La AGA tiene una aproximación mucho más flexible, pero lo que es sorprendente es que a veces incluso recomiendan corticoides orales, que la verdad que con estos pacientes que están hospitalizados no lo suelo hacer, y van un rango de 0.5 a 2 miligramos por kilo, que también es inusual, porque o es 1 o es 2, y le dan una semana al paciente, que en mi opinión es una cosa
que realmente no ayuda al paciente, porque si uno espera una semana, la persona que va a tomar la decisión de que falló es distinta a la persona usualmente que va a ser la que indicó el tratamiento, y van a darle más tiempo y termina siendo como la colitis ulcerosa, que termina perforándose frente a nosotros, ¿no? Esto es lo que yo hago, tampoco es que lo hago así como una regla ni con dogmatismo. Vemos casos leves persistentes, ¿no? Los leves que no mejoran solos, que mandan a consultorio. Y en realidad el manejo depende de si el cáncer ha entrado en remisión o está respondiendo o no, porque si está respondiendo o entra en remisión, pues probablemente ya no tengan que darle el medicamento, pero si no, es un poco más complicado, ¿no? Estos pacientes les suelo dar prednisona 20-30 por un par de semanas y de ahí descendente, y si no responden voy con un Jakafi, con upadacitinib, porque es un medicamento que uno da rápido para rápido, no hay infusión, no hay problema. Pero si el cáncer está estable, no se ha movido desde que le han dado el medicamento, o sea, les dio eso después de la primera dosis o segunda dosis, o el cáncer está empeorando, el oncólogo nos va a decir, ¿cuándo le puedo empezar de vuelta? Porque este paciente necesita este medicamento. Esos son los casos en los que me voy de frente a vedolizumab, porque no inmunosuprime y tiene buena tasa de mantener la remisión. De ahí los separo muy parecido al algoritmo que les va a dar mi colega Adam sobre colitis ulcerosa aguda severa. Si tienen menos de 6 deposiciones o tiene un Mayo 1 sin sangre y es linfocítica, les doy prednisona oral, pero a 60. Si mejoran, les hacemos descender, y si recurren, les doy vedolizumab. Una vez que ya es severa, con más de 6 deposiciones, es metilprednisolona. Si el score de Mayo está en 2 o menos, les doy 60 por 3 días, y si hay mejoría seguimos igual, bajamos los corticoides. Si recurre, a esos les doy infliximab, porque vedolizumab será bueno y no inmunosuprime, pero rápido no es. Y estos pacientes son pacientes que su albúmina se está yendo para abajo, la hemoglobina se está yendo para abajo, y se van a poner mal y no van a tolerar la terapia oncológica después. Y ya cuando es completamente severo, con Mayo 3, con úlceras profundas, con anemia severa, con hipoalbuminemia, ahí sí doy metilprednisolona 2 miligramos por kilo por 3 días, y de todas maneras doy infliximab y le doy la carga completa de las 3 dosis. Después ya vemos, pero le completo la carga. Si recurre en infliximab, no paso a vedolizumab. En el algoritmo de ASCO está vedolizumab como segunda línea, pero vedolizumab, que en 6 semanas nos vemos, va a ser muy difícil. Estos pacientes suelen estar muy activos y van a terminar hospitalizados, van a terminar con una colectomía. Les doy upadacitinib, la evidencia está aumentando, pero todavía no hay ensayos clínicos ni series grandes. Esto es para mostrarles un poco la evidencia. Todo esto son series de casos, no son ensayos clínicos, por eso tenemos tasas de respuesta mucho mejores que las de colitis ulcerosa, ¿no? Al norte de 80%, tanto para infliximab como para vedolizumab. Debe haber algún grado de sesgo de qué pacientes se publican, todos podemos ser culpables de eso, pero tomen en cuenta que son terapias muy efectivas cuando el corticoide no funciona o cuando al bajar el corticoide recurre. Pero cuando es muy severa, denlo a los 3 días del corticoide, porque van a necesitarlo. Para acabar, muchos me han preguntado, ¿pero por qué no les damos un trasplante fecal? Y de hecho es una pregunta muy inteligente. Ahorita en Estados Unidos no podemos hacerlo salvo sea un ensayo clínico, porque solo se puede hacer trasplante fecal para ser difícil recurrente o fulminante. Pero este es un reporte de caso que se hizo en el 2018. Desde entonces ha habido muchos más, pero este fue bonito porque le pudieron hacer todos los cálculos. Pero pacientes refractarios a biológicos les dan trasplantes fecales 1 o 2 episodios y han remitido, y cada vez hay más evidencia de esto.
cada vez también hay más evidencia que uno puede predecir quién va a responder basado en la composición de la microbiota fecal, quién va a responder al tratamiento y quién va a tener colitis, y suelen ser los mismos. Y es lo que llaman la gente que tiene ese fenotipo de células T, que tienden más a ser activadas que las que son senescentes o que son más comunes en las personas mayores. Pero la edad biológica es distinta de la edad cronológica. Ojo, hay pacientes mayores que responden impresionantemente a esto. Así que porque alguien es mayor, no van a dejar de darle la chance. Y al revés, este es un ensayo que uno de mis colegas, que lo conocí en la semana digestiva anterior, que está en Francia, en cáncer renal de células claras, están dando nivolumab y los aleatorizan a darles un trasplante fecal al inicio. Y como ven, en su data preliminar aumenta la tasa de respuesta a la inmunoterapia con el trasplante fecal. Claro, esto ahorita suena como que estamos haciendo cosas aleatorias, pero con esto vamos a aprender qué especies, porque podemos empezar a diseñar cócteles de bacterias específicas o incluso modificarlas genéticamente para poder aumentar la inducción de la respuesta, y cada vez se está haciendo más esto. Ya tenemos medicamentos para C difícil que son cócteles diseñados, aprobados ahora. Para concluir, la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento oncológico en los últimos 10 años. Pacientes que tenían una esperanza de vida de 2 años, en el mejor de los casos han pasado a vivir más de 10 años. Funcionan revirtiendo elevación inmune de las células tumorales a las células T, pero este fenómeno es prácticamente también la reversión de la tolerancia natural, entonces lleva autoinmunidad con frecuencia. Esta colitis por inmunoterapia puede afectar a 10% de los pacientes en terapia combinada y 2 a 4% de los que están en gente simple, pero muchas veces es el motivo por el cual paran el tratamiento y muchas veces son pacientes que necesitan más tratamiento. Entonces nuestro rol como gastroenterólogos va a ser importante en apoyar al oncólogo. El diagnóstico, bueno, el espectro es amplio, pero el diagnóstico, no dejen de hacer endoscopía y biopsias, si no, no sabemos con qué estamos lidiando. He tenido pacientes que al final tenían un intestino irritable, al final estaban tomando olmesartán o losartán, al final estaban con insuficiencia pancreática por otra causa o tenían enfermedad celíaca preexistente, ¿no? O sea, realmente hacer un buen diagnóstico. Los corticosteroides sistémicos a alta dosis son el tratamiento estándar y hay buena respuesta. Y para los que no responden o los que tienen enfermedad muy severa, infliximab y vedolizumab, y hay cada vez más evidencia de que los inhibidores JAK funcionan. Y siempre coordinar con el oncólogo, saber cuál es el contexto oncológico del paciente, si es que va a necesitar el medicamento vuelto o no. Es muy importante en las decisiones que uno toma. Les agradezco y eso es todo por hoy. Doctor Villafuerte, muchas gracias por compartirnos su experiencia en un tema en el cual probablemente nosotros los gastroenterólogos vamos a estar implicados en algún momento, dado que en Colombia ya están estos productos que tienen efectos adversos significativos en nuestro sistema que atendemos. Muchas gracias.